Y hoy te traigo 5 tecnologías que ya para el 2030 serán una realidad. Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí. La tecnología no deja de avanzar y cada poco tiempo somos testigos de nuevos inventos verdaderamente sorprendentes. Por supuesto, hay grandes expectativas sobre lo que nos depara el futuro y ya para el año 2030 hay ciertas tecnologías que, pese a sonar a ciencia ficción, probablemente formarán parte de nuestro día a día. A lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de cómo el mundo ha evolucionado drásticamente. El estilo de vida y las comodidades de las que disponemos en la actualidad habrían sido impensables hace tan solo 50 años. Si quieres saber qué nos espera en lo que respecta a avances tecnológicos, en este video hemos recopilado algunas de las tecnologías que en el 2030 formarán parte de nuestra realidad diaria. 1. Prótesis controladas por el cerebro. Debido a accidentes o a diversas enfermedades, hay personas que han nacido sin alguna de sus extremidades o las han perdido a lo largo de su vida. Muchas personas usan prótesis de diversos tipos, pero con frecuencia las prótesis no son muy funcionales, ya que hasta hace no tanto eran simplemente extremidades rígidas que no aportan movilidad alguna, o que se articulan no solo con influencia externa, por ejemplo, usando las manos para mover la prótesis. Por suerte, en los últimos años las prótesis han avanzado bastante. Empresas como Open Bionic han desarrollado prótesis robóticas de antebrazo que detectan los movimientos musculares del usuario y articulan la muñeca y la mano en base a ello. De por sí es un avance considerable, ya que permite crear prótesis inteligentes con una movilidad más natural e intuitiva, pero hay un paso más allá a las prótesis conectadas al sistema nervioso. Al tener una conexión directa con el cerebro, mover y articular estas prótesis es tan simple como pensar en el movimiento que queremos hacer, aunque por supuesto crear algo así no es tan sencillo. Para conseguir que estas prótesis funcionen, deben estar conectadas mediante electrodos y otros sistemas similares al cerebro, al sistema nervioso e incluso a los huesos. Estos electrodos detectan las señales del propio cuerpo y las envían a la prótesis, haciendo que realice los movimientos pensados por el usuario. Por si fuera poco, las señales pueden ir a ambos sentidos, y si las prótesis incluyen sensores, esto hace que los usuarios tengan de forma artificial sentido del tacto en sus prótesis. Ya ha habido algunas pruebas a pequeña escala con prototipos y parece demostrar que este tipo de tecnología es viable. Considerando esto, es de esperar que ya para el año 2030 la mayoría de las prótesis se controlen con el cerebro y permitan percibir diferentes sensaciones. 2. Turbinas eólicas voladoras. Generar energía renovable es algo que está en mente de muchos científicos desde hace mucho tiempo. Y cuanto más se agravan los problemas causados por el cambio climático, más urge buscar soluciones energéticas viables. Por supuesto, ya disponemos de tecnología de obtención de energía renovable, y algunas de las más comunes son los paneles solares y las turbinas eólicas, muy comunes en toda la península. Pero bajo ciertas condiciones. Estos dispositivos pueden no ser especialmente eficientes. El lugar en el que se instalan influye, por supuesto, pero cuando se trata de turbinas eólicas, la altura es uno de los factores más relevantes. Como ya habrás visto numerosas veces, las turbinas eólicas se instalan sobre torres altísimas para aprovechar el máximo de la fuerza del viento. Y es que cuanto más altura, mayor la velocidad del viento, por lo que permite producir más energía. Y para solucionar este problema se ha planteado la posibilidad de crear turbinas eólicas que se mantengan en el aire, permitiendo así situarlas a mayor altitud y generar en consecuencia más energía. Por extraño que suene la idea de tener turbinas eólicas voladoras, algunos prototipos han demostrado resultados muy prometedores. Si te preguntas cómo funcionarían, hay diferentes sistemas que pueden mantenerlas en el aire. Algunas tienen helio en su interior, otras disponen de un sistema de alas a modo de planeador y otras tienen cometas instaladas. Además, aunque no hay una torre bajo este tipo de turbinas, siempre tiene una conexión en el suelo. Generalmente se trata de algún tipo de cable de alta resistencia que además permite la transmisión de la energía obtenida por la turbina. 3. Ropa y tejidos inteligentes. Los dispositivos inteligentes se han convertido en parte de nuestra normalidad en los últimos años. Usamos smartphones, pulseras inteligentes y también diversos dispositivos en nuestro hogar que hacen nuestra vida mucho más sencilla. Algo a lo que se ha dedicado muchos recursos es al desarrollo de dispositivos inteligentes que podemos llevar encima. Por supuesto, nuestros teléfonos son un claro ejemplo de ello, pero en el futuro podemos esperar que esta tecnología sea aplicada a otros objetos muy diferentes.
Diversas empresas llevan tiempo trabajando en tejidos inteligentes y no parece que haga falta esperar demasiado tiempo para que se convierta en una realidad. Los productos textiles inteligentes pueden tener usos muy diversos, lo que permitiría aplicarlos en ámbitos más allá del día a día. Por ejemplo, podrían desarrollarse prendas para recopilar datos sobre nuestro cuerpo, como el ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno o azúcar en la sangre. Eso podría resultar particularmente útil en pacientes de hospital y en personas que sufren enfermedades crónicas o que requieren supervisión médica de algún tipo. También podría ayudar a deportistas, ya que tendrán información en todo momento sobre su estado físico. También se están desarrollando tejidos inteligentes con otras aplicaciones. Por ejemplo, hay algunos dedicados a la protección capaces de reaccionar ante estímulos externos y cambiar su estructura acorde a las necesidades, o telas capaces de adaptarse y cambiar en base a la temperatura. Otros tejidos inteligentes más sencillos que de hecho ya llevan algo tiempo en el mercado, aunque no de forma asequible, son los textiles que cambian de color o que se iluminan. En general las posibilidades son infinitas y se espera que en los próximos 10 años las telas con aplicaciones tecnológicas incluidas sean mucho más comunes, convirtiéndose en otro dispositivo más que usaremos diariamente. 4. Tecnología implantada en nuestro cuerpo. Algo que hemos visto mucho en los últimos años es la reducción del tamaño de los dispositivos tecnológicos. Los dispositivos de almacenamiento de información son el caso más obvio. Un disco duro externo que cabe en nuestra palma puede almacenar sin problemas varios terabytes de datos. Y las tarjetas de microSD, que son escasamente del tamaño de la yema de un dedo, ya son capaces de almacenar en torno a 1 terabyte. Lo mismo ocurre con cualquier dispositivo que usamos diariamente. Smartphones, cámaras, televisores, ordenadores. Todo es mucho más potente y funcional que hace años, pese a que el tamaño de sus componentes se ha reducido de manera significativa. Teniendo esto en cuenta, no es extraño que algunas empresas hayan imaginado la posibilidad de crear dispositivos minúsculos que podamos implantar bajo nuestra piel, eliminando así la necesidad de cargar con un producto encima. En varias ocasiones se han implantado pequeños chips en el cerebro que pueden controlarse desde cualquier smartphone y permiten controlar la actividad cerebral y ciertas funciones motoras. Y en algunas empresas han desarrollado implantes tecnológicos que tienen uso práctico en el día a día. Por ejemplo, en Ian Robot han creado implantes NFC que se insertan bajo la piel de las manos. Estos pequeños chips cumplen con todas las funciones que tienen los dispositivos NFC corrientes. Por ejemplo, permiten transmitir pequeñas cantidades de información, realizar pagos o incluso abrir puertas con cerraduras aptas para ello. Dado que ya es posible tener un chip NFC implantado en nuestra mano, es de suponer que en los próximos años veremos cómo otros dispositivos siguen el mismo camino, por lo que es muy factible que las predicciones de los expertos se hagan realidad. 5. Impresión 3D de material orgánico. Otro gran cambio que hemos visto en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la manufacturación de productos, es la implementación de impresoras 3D. Son capaces de crear desde los objetos más sencillos hasta productos muy complejos. Las impresoras 3D no han alcanzado ni remotamente el límite de su potencial. Hay una idea que lleva tiempo sobre la mesa y que se está convirtiendo poco a poco en realidad: la impresión de tejido orgánico, más conocida como bioimpresión. Las aplicaciones de este tipo de tecnología se centran sobre todo en el campo de la medicina, ya que la impresión 3D podría permitir imprimir órganos y diversos tejidos destinados a la investigación, a la práctica de procedimientos quirúrgicos e incluso a trasplantes. Por ejemplo, quienes necesitan un trasplante no tendrían que pasar meses o incluso años esperando hasta que haya un órgano compatible para ellos. Una impresora podría crear cualquier órgano en cuestión de horas, lo que supondría no solo mejorar la calidad de vida de muchas personas, sino incluso salvar vidas. Y otro dato muy interesante de la tecnología es que la industria alimentaria podría beneficiarse enormemente de la bioimpresión, ya que permitiría obtener ciertos productos de manera ética. El principal uso que se le ha dado en lo referente a la alimentación es la bioimpresión de productos cárnicos. La ganadería es una de las actividades humanas más contaminantes y ante la creciente preocupación por el cambio climático y el bienestar animal, algunas empresas han desarrollado alternativas centradas en la impresión 3D. La opción que plantean es imprimir directamente carne sin necesidad de gastar grandes cantidades de recursos en ganado, evitando también el sacrificio de animales en el proceso. Algunas compañías usan células animales para su bioimpresión de carne. Las células pueden obtenerse de un animal vivo y cultivarse para que se multipliquen, generando así la materia prima necesaria para la bioimpresión. Pero otras, como la empresa española Novamit,
Utilizan proteínas vegetales para imprimir carne vegetal. Puede que no proceda de un animal, pero gracias a la cantidad de investigación que han realizado, el resultado final tiene el mismo sabor, textura y apariencia que un trozo de carne real. Ya en ambos casos, los beneficios van más allá de ayudar a combatir el cambio climático y evitar tanta muerte de los animales. Al ser creada de manera artificial, podría alterarse la carne impresa para eliminar sustancias que causan problemas a nuestra salud, como el colesterol, y añadir otras beneficiosas para nosotros, como el omega 3.